Las leyes migratorias en Colombia, los trámites, los procedimientos, la permanencia y la estadía de los extranjeros en nuestro país o de nuestros nacionales en otro territorio, el tema que nos convoca en el día de hoy con el abogado Víctor Pardo y con una persona que ha vivido en carne propia las consecuencias de estos procesos, la señora Laura Guerra, una ciudadana venezolana residente en nuestro municipio. Acompáñenos. Bienvenido al canal comunitario de Amagá Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño Redesur. Su programa en Derecho hoy con la participación del abogado Víctor Pardo y una invitada muy especial. Más adelante daremos el nombre porque vamos a hablar hoy de un tema álgido, diría yo, en Colombia y en Latinoamérica: la migración. Las leyes migratorias en nuestro país, qué tan flexibles son, qué tan duras son para el inmigrante, qué es un inmigrante. Doctor Pardo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a su programa en Derecho para que nuestros televidentes conozcamos y aprendamos de lo que es las leyes en Colombia. Como lo dice el eslogan de nuestro programa, aprender a conocer nuestros derechos también es aprender a reclamarlos. La migración en Colombia. ¿Qué es un inmigrante, doctor Pardo? Y bienvenido nuevamente al canal comunitario de Amagá Televisión. Don Fabio, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí. Un saludo a todos los espectadores. Y bueno, como entrando en materia, usted me hace la pregunta de qué es un inmigrante. Bueno, un inmigrante es aquella persona que se desplaza de un territorio donde tiene una nacionalidad, donde tenía constituida una vida, hacia otro, donde llega a haber nuevas expectativas. Digámoslo así de manera muy sociológica, porque de manera legal hay muchos acuerdos, muchos tratados internacionales, convenios, que han tratado de definir esa forma de llamar a un migrante o inmigrante, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué lo llevamos desde esta perspectiva social más que la perspectiva legal? Porque hoy en día, con el proceso de migración que se está viviendo desde Venezuela hacia Colombia, tenemos eso, una cuestión meramente social. Que se tenga que regular a través de mecanismos jurídicos, se va a hacer. Se tiene que hacer porque la situación no puede quedar a la deriva. Pero entonces hay que delimitar y entender que somos en este momento una cuestión de sociedad. Son cuestiones humanitarias que hay que responderlas a través de lo que podemos hacer en este momento. Porque las leyes se pueden demorar, pero las acciones que podamos ejercer nosotros ahora mismo tienen que tender a actuar de inmediato. Ese intercambio entre colombianos y venezolanos, como lo ha existido entre colombianos y ecuatorianos, panameños, colombianos, que ha sido una frontera fácil, donde había tenido Colombia muy pocos problemas, que de hecho muchos venezolanos han estado en Colombia, especialmente en el norte de Santander, en el lado de La Guajira. Y nosotros los colombianos, más de 2 o 3 millones de colombianos en Venezuela en la época del apogeo y donde no había ningún problema, y el intercambio comercial y el intercambio humanitario entre 2 ciudades como Cúcuta y San Antonio, por ejemplo, era normal. Pero hoy que se desborda el problema y ahora nos vamos a dar cuenta con esta invitada que tenemos del día de hoy, que enseguida se les voy a presentar, porque es la viva experiencia de lo que nos está pasando. Doctor Pardo, con las leyes que nosotros teníamos, con las leyes que el país tiene y que de pronto hacen parte del bloque de constitucionalidad, con los tratados internacionales en cuanto a derechos humanos y protección de las personas, de la libre movilidad en el mundo, podíamos pensar que el país no estaba preparado para una emergencia de estas y qué medidas de contingencia ha adoptado el país para tratar de solucionar ese problema que ya hoy se convierte en un problema, como se dice, social. Exacto, es entender que el ordenamiento jurídico colombiano no estaba preparado, sigue sin estar preparado incluso para atender las necesidades de los mismos colombianos. Entonces, cuando llega este proceso de migración, entendemos que por los derechos humanos debemos proteger a la totalidad de personas que se hallen dentro de nuestro territorio nacional, ¿cierto?
Cuando esto sucede, nos damos cuenta que hay varias falencias en el ordenamiento jurídico colombiano, que si no es capaz de solventar lo que es las necesidades básicas de la gente colombiana, entonces mucho menos va a ser capaz de también solventar las necesidades básicas de los extranjeros. ¿A qué vamos con esto? Que si en determinado momento no tenemos la cobertura para los colombianos en materia de salud, educación, trabajo digno, pues mucho más difícil la vamos a tener para los extranjeros que lleguen. Entonces, si bien es cierto, los tratados que ha ratificado Colombia, las convenciones, los acuerdos internacionales a los que ha llegado el país y que, como usted bien señala, hacen parte del bloque de constitucionalidad, muchas veces se quedan en el papel. ¿Por qué? Porque es imposible, a través de las acciones, de las políticas públicas que tiene en este momento Colombia, poder desarrollar un sistema tan viable que permita que las personas que vienen de Venezuela, en este caso, puedan tener lo mismo o los mismos derechos que tienen las personas colombianas. Entonces, por ejemplo, el artículo 100 de la Constitución señala que estas personas extranjeras deben tener una igualdad en derechos que los nacionales colombianos. Pero ¿cómo yo le protejo esos derechos? ¿Cómo hago para darle esa facultad de esos derechos a estas personas si no tengo políticas públicas que me permitan primero satisfacer las de los colombianos, para luego satisfacer las de los extranjeros? Ahí radica un problema que se hace, si bien jurídico, es totalmente social. ¿Por qué? Porque cuando ocurren los hechos, estamos hablando de que todas estas cuestiones son sociales, pero cuando tenemos que ir a regularlas a través de políticas públicas, a través de la expedición de leyes, decretos, normas, no tenemos la capacidad de hacerlas cumplir. Entonces se pueden estipular 1001 normas, pero si no está la fuerza, la autoridad que haga ejecutar esas normas, pues las normas se quedan en el papel y seguimos en la conducta esta social que no nos está permitiendo desaparecer una problemática. Ahora, ¿cuál es el problema de la migración de Venezuela a Colombia? Y esto se puede tocar desde un plano histórico. Cuando los colombianos en la década de los 50, 60 empezaron a migrar a Venezuela, no lo hacían por escapar de un régimen, por así decirlo, lo hacían porque en Venezuela existían mejores condiciones de vida. La vida, si bien no era más barata, se hacía pensar que era más barata por las cuestiones de poder adquisitivo que existía en Venezuela y que no existía en Colombia. Ahora, del 2013, 2014 hacia acá, cuando empieza realmente la migración de venezolanos hacia Colombia, ellos no lo hacen porque existan más ventajas en Colombia, porque puede que en Colombia no las haya, sino porque tienen que escapar de un régimen que está siendo perjudicial para los intereses de los venezolanos. Porque es muy difícil, y no me dejará mentir nuestra invitada, vivir sin comida, vivir sin acceso a servicios básicos. Si bien en Colombia no los tenemos cubiertos todos, al menos ese tipo de situaciones se pueden solventar. Entonces, ahí radica la principal diferencia. Y máxime porque los venezolanos no vienen también a instaurarse completamente en Colombia. Muchos hacen el tránsito para llegar a países como Chile, como Ecuador, como Argentina, que les puedan brindar una mejor oportunidad de vida. Entonces ese tránsito también opera. ¿Por qué? Porque muchos de esos que van a hacer ese tránsito entran indocumentados, o los que entran documentados saben que solo van de paso. Y hay que también determinar esa cuestión en las fronteras de Colombia. Porque los que se radican en Colombia, bueno, sí generamos la problemática social de cómo vamos a hacer que valgan sus derechos, pero entonces los que van de paso también, porque el problema no solo va a radicar en Colombia, sino en toda Sudamérica o en toda Latinoamérica. Lo que usted decía ahorita, doctor, una política pública que debe tener un país para poder solventar esa situación que es esporádica, imprevista, porque no lo teníamos en los planes, nunca teníamos nosotros, yo creo, los colombianos, en los planes tener una situación como la que tenemos hoy con nuestro vecino país de Venezuela, nunca lo pensamos. Y una política pública sí, pero como lo dice este doctor, no en el papel, sino que tiene que estar respaldada dentro de un rubro del presupuesto nacional, ¿cierto? Porque que no ganamos con tener en el papel muy bonitas las leyes, pero no tenemos que hacerlas cumplir. Por ejemplo, en salud en Colombia no estamos muy bien, que digamos.
tenemos una situación de salud muy brava, muy preocupante. Sin embargo, a todo el mundo se le trata de garantizar el derecho fundamental a la vida, ¿cierto? En conexión pues, con la salud. Y entonces no alcanza la plata, no alcanza la plata ni siquiera para los que contribuyen, menos para los que pertenecen al régimen subsidiado, por ejemplo, en temas que hemos visto en programas pagados, para aumentar ese grupo de población transitoriamente con personas que vienen de otros países, como usted lo dice, bien sea permanentes o de manera transitoria o haciendo paso por nuestro país para llegar a otro de nuestros vecinos. Laura Guerra, hoy es la viva experiencia de lo que estamos hablando, doctor Pardo, y entonces yo lo dejo a usted para que usted haga la pregunta con ella, porque a ella le ha tocado vivir toda esta situación, toda la situación. ¿Qué teníamos antes del problema o de la situación que hoy nos aqueja con Venezuela? ¿Qué teníamos? ¿Cómo podía tranquilamente una persona venezolana o un colombiano ir a Venezuela o un venezolano venir a Colombia sin ningún problema? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué salidas se ven a largo plazo o qué ha dicho el Ministerio, por ejemplo, del Interior o de Relaciones Exteriores, al que le corresponde? Usted nos dirá, doctor, que usted es el que sabe el tema, para tratar de solucionar la situación. Entonces, Laura es una profesional venezolana, administradora del recurso humano. En Colombia se llama recursos humanos. Usted nos dirá ahora cómo se llama en Venezuela el título que usted tiene. Hoy reside en el municipio de Amagá. Bienvenida, y esperemos que esa estadía en nuestro municipio sea un poquito placentera y aminore un poco su situación. Ahora fuera de cámara nos contaba todo lo que le ha pasado y lo que ha tenido que sortear, y es bueno que los televidentes lo sepan, porque estamos creando de pronto una xenofobia en el país hacia los venezolanos que no es buena. Entonces, Laura Guerra, bienvenida al programa, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, y está en un país amigo y un país hermano. Muchas gracias primeramente por la invitación. Bueno, sí, al principio siempre todo es muy duro, pero pues nada, toca adaptarse. Yo creo que en un principio lo que usted comenta de la xenofobia que se produce no solamente en Colombia, en muchos países hay xenofobia hacia los venezolanos, y es en parte porque, como les decía yo, les comentaba hace rato, en todas partes hay gente buena y gente mala, y entonces lamentablemente por unos pagamos todo. Entonces muchas veces nos toca lidiar con eso y entender si en algún momento alguien nos hace algún mal gesto o algo, entender, bueno, no soy yo, pero de pronto algún compatriota mío ha hecho algo malo a esta persona, y bueno, me tocó pagar a mí, ¿no? Pero es en parte como no tomárselo tanto a pecho, porque sí duele estar en un país extranjero, estar lejos de tu familia, todo, y que de repente alguien te trate mal y tú te quedas como que, pero si yo no he hecho nada malo y yo no estoy haciendo nada malo, pero ya es no tomártelo a pecho, entender que lamentablemente hay otros que han hecho mal y pues te tocó pagar a ti ya. Decía el doctor, Sí. Decía el doctor Pardo ahorita que es entendible que hoy los venezolanos están emigrando, Sí. por la situación económica, y eso no lo podemos negar. No porque quieren venir a pasear a Colombia, no porque quieren buscar otras naciones, porque es que la situación, como lo dice el doctor, ya los está haciendo, porque es que ya es la vida, es la comida, Sí. ya es la supervivencia la que nos obliga. Usted decide salir de Venezuela, ¿dónde estaba? Y usted llega a San Antonio, un ejemplo, no sé si sería por San Antonio que salió, supongamos que usted llega a San Antonio, que es la frontera más fácil de pasar, llega a San Antonio, ¿y qué tiene que hacer usted ahí para poder ingresar a Colombia? Bueno, por lo menos Legalmente, porque sabemos que por debajo del puente pues uno pasa ilegal. por la trocha cualquiera pasa. No, pero por lo menos en mi caso yo entré legal, gracias a Dios. Presentar el pasaporte, sellar la salida de Venezuela, para sellar la entrada a Colombia, así como existe el convenio del carnet fronterizo, Sí. o existía, porque tengo entendido que lo descontinuaron por ahora, lo aplazaron. Mucha gente estaba pasando, el carnet fronterizo era para estar allí, en la frontera, y mucha gente lo estaba utilizando para llegar a otras partes de Colombia. Para seguir. Entonces, exacto, en lo que se dieron cuenta de eso, ya para sellar la entrada a Colombia es necesario presentar un pasaje donde dice hasta qué ciudad va, porque ya
para que a ellos les conste, pues, porque también como al sellar el pasaporte se obtienen varios beneficios, por decir, si yo sello mi pasaporte y me quedo en Cúcuta, fácilmente eso se puede manejar con el carnet fronterizo, pero ya yo al sellar el pasaporte y si me voy a quedar ahí en Cúcuta obtengo muchos beneficios. Igual hubiese tenido el carnet de permanencia y estoy ahí en Cúcuta. Venezuela, Colombia cada vez que yo quiera. Pero de ahí para acá no. Exacto. Entonces ellos piden, Migración Colombia pide que se presente el pasaje. Entonces yo tuve que sellar mi salida en Venezuela. Para pasar a Colombia pasé fue con el carnet fronterizo, llegar hasta el terminal, comprar el pasaje a Medellín, regresarme a Migración Colombia y presentar el pasaporte con el pasaje y ahí sí me sellaron la entrada a Colombia. Vamos con por los 90 días. Doctor Pardo, doctor Víctor, ya tenemos dos documentos, qué bueno que nos explique a qué hacen referencia. El permiso, primero, que es un pasaporte. Bueno, el pasaporte es el documento expedido por una entidad estatal que me permite a mí salir libremente del país, porque ese es el documento con el que me van a identificar en el resto de países a los que yo vaya a visitar. Ahora, hay que entender que existe una diferencia entre pasaporte y visa, ¿cierto? El pasaporte me permite a mí viajar y no necesito una visa si el país de destino no requiere la visa como un elemento para el tránsito por esa localidad. Entonces, cuando ella nos habla de dos documentos, que son la tarjeta de movilidad fronteriza y el permiso especial de permanencia, hace alusión a dos documentos que expidió en ese momento la Cancillería del país o el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué sirven estos dos documentos? Ella nos señalaba que el de la tarjeta de movilidad fronteriza es para estar en constante tráfico entre Colombia y Venezuela, digamos que entre las fronteras, como su nombre lo indica. ¿Esto por qué representa un beneficio? Porque si bien es muy difícil estar haciendo un trámite que es registro para entrar al país, registre su salida, salga, vuelve y registre su entrada. Entonces ese carnet permitía a las autoridades colombianas y a las autoridades venezolanas mantener un control sobre las personas que se desplazaban, que muchas veces eran diariamente. Personas que de pronto estaban trabajando en San Antonio, que es la frontera que tenemos ahí con Cúcuta, que estaban trabajando en San Antonio, pero venían a comprar cosas a Colombia, o viceversa. Al contrario. ¿Cierto? Que estaban haciendo de pronto cualquier cosa en Cúcuta y llegaban a San Antonio a comprar o a dormir, ¿cierto? A suplir sus necesidades. Ahora bien, el segundo documento que nos presenta es el permiso especial de permanencia. Este permiso especial de permanencia se lo inventa el Estado colombiano para darle mayor seguridad a las personas que venían de Venezuela. ¿Por qué mayor seguridad? Con este permiso especial de permanencia se puede acceder a servicios de salud, se puede acceder a trabajo, se puede acceder a una serie de derechos que no se tienen con la tarjeta de movilidad fronteriza o que no se tiene cuando la persona que viene es un inmigrante indocumentado, ¿cierto? Vamos a explicar más o menos en qué consiste esta cuestión del permiso especial de permanencia. Este permiso especial de permanencia se crea con el fin de solventar la situación jurídica y social de un inmigrante dentro de los 2 años próximos a su expedición. Entonces, Laura no me dejará mentir, tiene una vigencia en este momento de 2 años, más o menos en qué momento se lo entregaron. Por lo menos me tocó ahora en esta segunda oportunidad los que entraron antes del 2 de febrero. Yo entré en octubre, entonces a partir yo lo saqué unos días después, no sé si el 3 o el 4 de febrero, después que hicieron el decreto, unos días después. Bueno, 2 años. Lo que Laura nos dice es que dentro de esta formalización del permiso especial de permanencia, el primer requisito que había era haber ingresado al país y estar registrado al menos hasta el 2 de febrero del presente año, o sea, del 2018. ¿Esto con el fin de qué? De que las autoridades que estaban en ese momento registrando el ingreso de los migrantes venezolanos pasaran el reporte a cuáles se les podía entregar un permiso especial de permanencia.
Este permiso especial de permanencia, como ya lo expliqué, era para solventar y poder entregar algunos derechos que no se tenían previstos, como salud, trabajo, etc. Vamos al primer corte de doctor Pardo de mensajes institucionales y regresamos nuevamente para que nos siga explicando usted cuál es la diferencia entre el pasaporte, el permiso especial fronterizo y lo que es el permiso de permanencia en nuestro país. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Regresamos nuevamente en Derecho con nuestros invitados del día de hoy. Les recuerdo el doctor Víctor Pardo, abogado, y la señora Laura Guerra, venezolana residente hoy en Colombia, específicamente en su municipio de Amagá, como un testimonio fiel de lo que hoy estamos hablando, que son las leyes migratorias en Colombia y los trámites que se deben realizar para que una persona de cualquier país pueda estar en nuestro país, pueda estar en nuestro territorio, e igualmente lo que un colombiano tendría que hacer para estar en otro país. Doctor Víctor, usted antes del corte estamos hablando de lo que era el permiso de fronterizo. Nos explicaba Laura que es un permiso para estar simplemente entre Colombia y Venezuela por el lado de la frontera, simplemente no permite pasar más acá de la frontera y tiene unos beneficios especiales. Creo que toda la vida ha existido ese permiso fronterizo, pues ahora últimamente cuando se ha tratado de controlar la cantidad de migrantes que por las circunstancias que hemos visto al principio del programa están saliendo de Venezuela. Igual con Ecuador también tenemos problemas no, también tenemos la misma situación, la misma ida y vuelta de los colombianos y ecuatorianos hacia nuestro territorio, con la diferencia que Ecuador no tiene pues, el problema hoy económico que la frontera de Venezuela. Entonces, como dice el doctor Víctor, lo que normalmente era Venezuela, Colombia, Cúcuta, San Antonio, hoy lo tenemos abajo en Rumichaca, Colombia, Ecuador, sin ningún problema. Algunos países como Ecuador primero, usted pasaba con la cédula o con una fotocopia de la cédula y listo, en una cabinita que había ahí en la frontera, te revisaba, le ponían un sello y entro. Vamos de paseo, vamos de visita. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre un permiso para tránsito, para turismo, para paseo, para visita y para permanencia? Yo puedo trabajar con un permiso de 6 meses, por ejemplo. Bueno, aquí hay que entender entonces la situación de los venezolanos, Que es atípica. que es completamente atípica con una situación normal. ¿Por qué la de los venezolanos es atípica? Porque inicialmente los decretos, normas y leyes que reglamentan la estadía, la visita, el tránsito por un país se identificaban a través del procedimiento del visado, cuestiones como de pasaporte, y con eso era suficiente. Digamos que ahora a los venezolanos se les abren estas dos nuevas ventanas, que son la tarjeta de movilidad fronteriza y el permiso especial de permanencia, para que con ello puedan, sin necesidad de ir a sacar una visa, acceder a servicios básicos, ¿cierto? Esa es la principal diferencia. Digamos que dentro de una situación normal, un colombiano que iba a Venezuela o un venezolano que venía a Colombia sin esta problemática,
sencillamente hacía lo siguiente, era voy, radico mi documentación, dependiendo las causales que me permita la ley, solicito mi visa, ¿cierto? Digamos que los problemas no eran tan recurrentes, o no había ningún problema porque entre Venezuela y Colombia no se exigía un visado, ¿cierto? Distinto es para otros extranjeros, que se les exige una visa, sea de permanencia, sea trabajo, por cuestiones de trabajo o sea por cuestiones de visita. Ahorita me encargaré de explicar los 3 tipos de visa que tiene Colombia en este momento. ¿Y con qué países estaba operando Colombia? ¿Con Y- visa? ¿A qué países se les exige visa? Y digamos que eso es muy a criterio de la Cancillería, Ajá. ¿cierto? Porque hay momentos en los que la Cancillería puede decir, a este país deberíamos eliminarle la restricción de la visa. Entonces, sí, se puede solicitar efectivamente para la permanencia, para la visita, pero que ya se convierta en un requisito esencial para poder viajar a ese país, no opera, no es operativo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la situación de venezolanos en Colombia, la cuestión de migración que tienen los compatriotas venezolanos, llegamos y decimos, bueno, ¿qué vamos a solucionar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Tenemos una problemática social, o sea, la migración que se está viviendo es demasiado densa. Si uno hablara en cifras, uno podría decir que alrededor de 1.500.000 venezolanos han pasado la frontera. Que se establezcan o no, pues ya tendríamos que examinar otro tipo de censos, pero han pasado la frontera venezolana. Pues por ahí 1 millón se están quedando. Digamos 1.500.000 pesos de los que pasan y se registran, porque los que pasan y no se registran también ascienden. Ese es el problema, los que no están contados. Exacto. Y esos son los que pronto, como dice Laura, son los que generan la mala imagen. No todos pues, pero es muy difícil el control, como lo decíamos doctor Pardo ahorita al inicio del programa. Colombia no estaba preparado, no estábamos preparados para una situación de estas que desbordó toda la capacidad del Estado. Nosotros hoy tenemos un Estado desbordado en materia de servicios públicos, educación y salud, por lo que usted dice, doctor, por la cantidad de personas que desde Venezuela están llegando a nuestro país y que son nuestros hermanos de sangre y que son nuestros hermanos ciudadanos también. Nosotros no tenemos por qué discriminarlos, más como dice el doctor Pardo, nuestra Constitución, siendo parte de los bloques de constitucionalidad y tratados internacionales, todos tienen que ser atendidos de la misma manera que se atiende un nacional, ¿cierto? Exactamente. Digamos que siempre van a existir diferencias, al igual que si fuera el caso contrario, de los colombianos migrando a Venezuela, pero dentro de las constituciones, imagina uno, al menos en la colombiana sí, el principio de dignidad humana, los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, y además de eso el artículo 100 que nos dice que hay que tratar a los extranjeros, hay que brindarles los derechos que tienen los ciudadanos colombianos, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, porque no todos los derechos les son aplicables a los extranjeros, ¿cierto? Incluso ese mismo artículo 100 no niega la posibilidad de que el extranjero vote en Colombia. A ver, iba ahorita Le a está preguntarle dando- si tienen derechos electorales. Le está dando derechos políticos al Políticos. extranjero, cuando se supone que es una cuestión de nosotros, los interna. nacionales. Entonces, desde esa órbita uno puede examinar, bueno, tienen derechos, les tenemos que hacer valer los derechos, pero en este momento no hay cómo. Podemos solventarlo de una u otra forma a través de ciertas acciones. Una de esas acciones fue el permiso especial de permanencia, que en este caso habilita a la señora Laura a que sea atendida en un centro hospitalario, a que si tiene hijos puedan optar por una educación básica y media, que es de la que se encarga el Estado, ya más allá de otras cuestiones. Entonces, dice uno, listo, hay algo. ¿Falta mucho? Sí, pero es que hay que frenar también la problemática. Y esa problemática no se frena desde Colombia, se frena desde el país hermano. Desde el que está creando la Exacto. desbandada. Eso se convierte en un asunto de tintes políticos también, Y internacional. bastante grandes, pero dentro de lo que podemos hacer nosotros como colombianos, nosotros como Estado, es permitir que estas personas que vienen desde Venezuela, probablemente con necesidades, probablemente huyendo de alguna persecución que se está haciendo dentro del Estado,
porque como nos decía Laura, y quiero que nos corrobore, la cuestión que nosotros pasamos por las noticias o que nosotros miramos por las noticias es más grave de lo que parece. Sí. Entonces, permiso, don Fabio, Tranquilo, bien, pues, doctor. cuéntenos qué es lo que se vive allá que nosotros no alcanzamos a ver. Bueno, por lo menos acá yo muy poco he tenido oportunidad de ver noticias, pero sí siempre he sabido, lo poco que puedo ver, siempre sé que se muestra una realidad a medias. De hecho, en Venezuela fueron suspendidos de los canales colombianos, Caracol, RCN creo que es otro. Sí. Esos canales no se ven en Venezuela, porque muchos periodistas colombianos pasaban, hacían investigaciones, hacían reportajes y daban información, entonces ellos no, esos canales no se ven en Venezuela. Telemundo es otro canal que en Venezuela no se ve, se ven programas viejos de años anteriores, pero Telemundo de noticias actuales no. O sea, hay muchas, entonces son muchas cosas que ya te van, tú vas viendo que, oye, no están mostrando la realidad que es. Lamentablemente nosotros como venezolanos empezamos a abrir los ojos tarde. ¿Por qué? Porque Venezuela siempre fue un país de mucha riqueza, de mucha abundancia. Entonces siempre se iba presentando un problemita. No creo que se ponga peor. Ay, ¿qué peor se puede poner? No, no creo que se ponga peor. Y estábamos como muy pasivos, de brazos cruzados. Cuando empieza a despertar en sí el venezolano, ya cuando nos damos cuenta que empiezan a matar a los jóvenes estudiantes por el simple hecho de salir a la calle a protestar, que la propia guardia los mataba, quemarropa, y eran muertes que quedaban así, quedaban impunes. Ay, murió ya, bueno, murió Pedro, bueno, vamos a poner una calle que se llame Pedro ya, y honores a Pedro, ya pasó una semana, ya todo el mundo se olvidó de Pedro, listo. No se cumplen las leyes. De hecho eso lo pueden buscar en YouTube hay videos de las elecciones, creo que fueron las de alcalde, donde así tranquilamente la presidenta del CNE dice, por decir, son los dos candidatos, el señor Fabio y Víctor. Entonces el señor Fabio es de la oposición y Víctor es el candidato del gobierno. El señor Fabio sacó 500 votos y Víctor sacó 10 votos. Entonces no, aparece en la pantalla de televisión, Fabio con 500 votos tiene el 20% de los votos y Víctor con 10 votos tiene el 80%, ganó Víctor. O sea, que tú te quedas así como que aquí no hay respeto de nada, de absolutamente nada. Hay una manipulación de los poderes. Exacto, ya todos los poderes los tiene el gobierno, todos. Me decía, ahora, antes del programa, doctor Víctor, y es para que miremos cómo sería la afectación o cómo se puede ver la afectación en el tema cambiario y el tráfico de divisas. Me contaba usted ahorita, y que los televidentes sepan, que ustedes en Venezuela le preguntaba yo por el salario mínimo y usted me decía que en un mes hay un salario mínimo y tienen un bono de alimentación que nosotros aquí pues llamamos subsidio de alimentación, que generalmente es poquito. Nosotros aquí tenemos un subsidio de alimentación de 70, 80 mil pesos colombianos y el salario está en 700 o casi 800 mil pesos mensuales. Usted me decía que el salario sumado al bono de alimentación que ustedes tienen en Venezuela no llega a $3. Ahorita no tengo los montos exactos en bolívares porque a cada rato están haciendo aumentos, ya no hayan que hacer, lo que hacen es aumentar, pero sí no llega así a $3, $5 ¿no? mensuales. Al mes. Estamos hablando de 15 mil pesos colombianos, doctor. Lo que en Estados Unidos se gana una persona en una hora, 10 y 11 dólares. Estamos hablando de lo que en Colombia se podría ganar una persona en 2 horas. Allá lo ganan en un mes, incluyendo el bono de alimentación. Pero, doctor Víctor, ¿qué tanto puede afectar eso, por ejemplo, con los inmigrantes venezolanos que estén hoy acá en Colombia, en cualquier parte de nuestro territorio, con permiso de movilidad en el país, con permiso de permanencia y que están laborando, pero entonces, claro que la diferencia es mucha, mientras aquí se están ganando 700 millones de pesos colombianos, que equivale como a un año de trabajo en Venezuela, como a un año de trabajo o más en Venezuela, y que entonces se esté girando hacia Venezuela esos dineros para sostener a su familia allá, porque generalmente se vienen uno o dos, pero tienen que seguir sosteniendo la familia que queda allá. Eso no produce un efecto económico al país. En
en la transferencia de esas divisas, en que el país está perdiendo la capital, que está yendo hacia otros lugares. Lo mismo que pasa con Estados Unidos. Generalmente el inmigrante colombiano que va a los Estados Unidos o latinoamericano que va a Estados Unidos, lógicamente va porque tiene unas mejores condiciones salariales o ingresos per cápita, ¿cierto? Pero lo que él hace es trabajar duro allá y mandar un poquito para acá. Y eso es lo que el gobierno norteamericano no quiere, que les traigan los dólares. Exacto. Eso se tiene que examinar desde varias aristas. Primero, examinar la situación económica de Venezuela. Es una situación económica en la que se dice que se está trabajando por $5 mensuales a lo sumo. Resulta algo muy grave. Uy, por Dios. ¿Cierto? Claro que eso también depende del momento económico en el que está el país, de qué tanta sea la inflación, de Claro. de qué tanto sea el aumento de la canasta familiar, los precios al consumidor. Claro. Entonces, digamos, en Colombia tenemos una economía mucho más estable que en Venezuela, ¿cierto? No quiere decir que sea la mejor, pero dentro de lo regular sí se evidencia que hay una estabilidad mucho más amplia en Colombia que en Venezuela. Venezuela, sí. Digamos que lo que se está pagando en Venezuela es la alimentación y, como por así decirlo, la subsistencia básica de los servicios públicos domiciliarios. No más. Paremos de contar. El poder adquisitivo que tiene Venezuela o que tienen los ciudadanos venezolanos es mínimo a comparación de que tenemos los colombianos. Si bien es cierto, en Colombia un salario mínimo no es que alcance para todo. En comparación con Venezuela, nosotros tenemos los lujos, por así decirlo, de escoger qué es lo que vamos a llevar, de escoger qué es lo que vamos a comprar. Que la inflación está alta, sí, pero es que una inflación como la que tiene Venezuela es desorbitante. Entonces, claro, lo que usted me dice es muy cierto. La plata que están ganando aquí los venezolanos y que de pronto llega a Venezuela para que pueda sostener a su familia, sí repercute en la economía nacional. Claro. Porque no hay un flujo de dinero. Es decir, no empieza esa cadena cíclica en la que yo gano, voy y compro, vuelve a la empresa, vuelvo y gano. Entonces, exacto, esos son desvíos de dineros que afectan la producción nacional. Porque la que se Porque vaya no vuelve. esa plata no vuelve. Aquí a nosotros no nos vuelve. Exacto. Entonces, sí, resulta algo muy tedioso, resulta algo muy complejo, pero es lo único que podemos hacer. Y para eso el Estado ha entendernos. implementado algún mecanismo, alguna ley o algo. No, en el tema económico no ha. En temas económicos no es hay. muy difícil entablar, porque incluso desde antes de la problemática que se está viviendo con los migrantes en Colombia, ya había problemas económicos de otra índole. Claro. Los tratados de libre comercio, la cuestión de preferir el producto externo antes que el producto colombiano, porque el producto externo resultaba más barato. Los aranceles, las preferencias arancelarias Entonces, y el problema de exportación con Venezuela, que era muy bueno, y ya terminó, no terminó en expropiación y en deportaciones y en deudas impagables. Entonces ya ese tipo de elementos no se ven en Colombia. Entonces la problemática económica venía desde antes. Que se incrementa, sí, porque es que todo hay que decirlo. La mano de obra venezolana va a venir a trabajar más barata que la mano de obra colombiana. Ese es otro de los temas. Entonces, mientras yo pueda pagarle con 2 salarios mínimos a 2 venezolanos, no lo voy a pagar a un colombiano que me cobre los 2 salarios mínimos. Siempre resulta un problema fuera de social, económico y jurídico. Y no, mire el caso del doctor Pardo, ahorita nos contaba Laura, que siendo toda una profesional en el área de los recursos humanos, le ha tocado a una maga coger café. Señor. Le tocó trabajar en una ladrillera y no precisamente como jefe de personal ni administradora. Mano de obra no calificada. ¿Cuál tiene esa experiencia, Laura? Fuerte, bastante fuerte, la verdad, porque para empezar, como le decía, Venezuela muy poco se ven las lomas, y más Sí. donde yo vivo, casi todo plano. Cuando yo llegué aquí nueva en Amagayo, estas lomas para mí eran la muerte. Y para recoger café era, 1 hora de camino. 45 minutos, 1 hora. Y sube montaña y dale. Para recoger el café yo siempre le tenía miedo a las alturas.
Ya con eso ya no, qué altura, nada, qué miedo, nada, ya. Y nunca había recogido café. Nunca había recogido Jamás café. en mi vida. Nunca. Ni el que se tomaba. ¿Ah? Ni el que se tomaba. Para nada. Entonces es bastante fuerte, porque es algo a lo que yo no estaba acostumbrada para nada, pero toca adaptarse. Es algo de que nosotros, ve que mucha gente me dice, ay, que me pregunta, mire, ¿qué papeles yo tengo que arreglar para salir? Y yo les hablo claro, yo le digo, mira, yo no tengo ni mi título apostillado ni nada. Yo le digo, el que lo pueda hacer, que lo haga. Pero por lo menos en Venezuela hoy en día es súper difícil apostillar los papeles. Esos son los términos En ahorita, cuanto doctor, cuando tiempo, vengamos, en tiempo y en dinero. Entonces es algo como que yo puse en una balanza, ya va. Si apostillo mis papeles, me quedo aquí en Venezuela más tiempo, la plata, los bolívares que tengo cada vez me va a valer menos. Y cuando yo llegue a otro país, no nos vamos a engañar. Mi título vale, pero yo no voy a llegar ejerciendo mi carrera. Yo tengo que llegar a limpiar casa ajena, a hacer trabajo ajeno y lo que me toque. Bien, siempre y cuando sea algo decente, lo que toque, lo que salga. Entonces, si yo sé que yo no voy a llegar ejerciendo mi carrera, no voy a invertir esa plata que puedo usar para el viaje. O sea, o apostillo los papeles o viajo. Viajo. Salgo. Salgo y ya más adelante se va viendo. Entonces mucha gente sí le gusta, no, y que mis papeles, no. Eso está muy bien y que planifiquen todo y que apostillen sus papeles, chévere. Pero mucha gente tiene todavía como cierta cosita de que van a llegar, no, y yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy, mire, cuando usted sale de su país, usted tiene que agarrar su título, doblarlo y dejarlo guardadito en la maleta. Si toca pintar, vamos a pintar. Hay que arrancar maleza, vamos a arrancar maleza. Hay que recoger café, vamos a recoger café. Hay que cargar ladrillo, vamos a cargar ladrillo. Ajá. Porque es algo de que si tú vas a salir de tu país y te vas a sentar a esperar a ejercer tu carrera, ahí te mueres. Ahí te mueres, porque sabería entender de que mucha gente tiene como cierta arrogancia y en parte también muchos se ganan la xenofobia por eso. De que no, yo estudié tantos años medicina y yo no voy a ir a hacerle trabajo a otro. Yo no. Quédate en tu país. Si no tienes oportunidades en tu país y que te mataste tantos años de estudio, te quemaste tus pestañas y no tienes tu país, no te garantiza nada, ¿cómo tú vas a llegar exigiendo a otro? A un país ajeno. Exigirle a otro lo que tu país no te da. Es ilógico. Es como que yo en mi casa no exijo nada, pero entonces voy a llegar a la casa de usted exigiendo. ¡Ah, mi comida! ¿Dónde está? Ya va. Claro. O sea, es como que en esa parte sí soy consciente, por eso cuando en parte entiendo la xenofobia, porque sí, lamentablemente hay muchos que salen muy... Claro, una mentalidad muy diferente. Sí. Vamos al segundo corte de mensajes institucionales, doctor Pardo, y cuando regresemos vamos a hablar de ese tema que hoy nos acaba de tocar Laura, que es apostillar y cómo se homologan títulos entre dos países. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Ojo! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Regresamos en Derecho desde el canal comunitario Amaga Televisión y para nuestros aliados de los canales regionales del Suroeste y Redesur.
con nuestros invitados del día de hoy, el abogado Víctor Pardo. Nos acompaña hoy, hablamos del tema de las leyes migratorias en Colombia, la situación de los migrantes y sobre todo los trámites que debe hacer una persona para estar de visita o de permanencia en nuestro territorio, igualmente los colombianos que salen hacia otros lugares, otros territorios, otros países. Antes del corte nos comentaba Laura, que es la invitada hoy, que en carne propia ha vivido toda esta situación, como quiera, que es una ciudadana venezolana que hoy reside en nuestro municipio de Amagá. Doctor Pardo nos hablaba ella de otro tema, y es apostilla. ¿Qué es apostillar un documento? ¿Qué documentos se tienen que apostillar y cuál es el objetivo de ese trámite? Bueno, apostillar no es más que validar la información que existe condensada en un documento de otro país para que sea válido en Colombia. O en el otro país. O en otro país. O sea, si es un documento colombiano, para que sea válido en Estados Unidos tiene que apostillarse, ¿cierto? De esa manera, se supone que dentro de los consulados va a existir certeza de que esa persona tiene ciertos conocimientos. Digámoslo, ella nos decía acerca de apostillar su título universitario. Entonces eso es para que le sea válido también aquí en Colombia. Lo otro era que ella nos decía, es que hay carreras que así apostillen los títulos, la gente cree la gente que cree poder conseguir trabajo así en lo mismo, que no es posible. Es y no es posible, ¿cierto? Digamos que dentro de las profesiones que permite Colombia trabajar, existirá una que otra que no exija tantos requisitos, ¿cierto? Y si bien pueden apostillar su título, por decir algo, un médico que esté en este momento pasando por Colombia, pues para un médico, dentro de su profesión, lo normal es que si encuentra una emergencia, actúe de la manera más exacta. Eso no le garantiza un trabajo, ¿cierto? Pero sí permite identificar que existe esa profesión, ¿cierto? Hoy con Venezuela hay exigencia de visa, ¿no? Para el paso, no. Para la permanencia. No estaba exigido. Ya si se quiere decretar como un nacional colombiano, pues, o quiere quedarse residiendo en el país, tiene que solicitar una visa tipo R. Digamos que dentro de los plazos que hay, por así decirlo, para una visa tipo M o de migrante, que le establece a uno 2 años de vivencia continua dentro del territorio, el permiso especial de permanencia va a fungir como esa función. Yo tengo 2 años para quedarme acá y necesito 2 años fuera de otra serie de requisitos para solicitar mi visa de migrante. Entonces ya estas personas pueden acercarse a solicitar su visa de migrante, que ya son 5 años para la visa de residente. Entonces, una vez cumplidos los 5 años legales dentro de los términos, es decir, habiendo cumplido todos los requisitos de permanencia dentro del país, puede acercarse a solicitar, y también atendiendo a los requisitos de cada. Y eso después le daría la posibilidad de adquirir la ciudadanía, o la doble ciudadanía que llaman. La nacionalidad. La nacionalidad. La nacionalidad. Sí, ya son cuestiones de entrar a determinar si cumple ya con los requisitos no de la visa, sino de la nacionalidad como tal. Digamos que en Colombia no se limita la nacionalidad a una sola, entonces el que quiera venir a pedir la visa va a tener, la nacionalidad va a tener tanto su nacionalidad de origen como la adquirida por el territorio colombiano, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que si Laura en determinado momento llega y solicita su nacionalidad porque cumplió con todos los requisitos de ley, porque cumplió con los plazos, con los términos, ella fácilmente va a quedar con una nacionalidad colombo-venezolana, ¿cierto? No va a perder su estatus de venezolana. Distinto es en países donde si usted quiere adquirir otra nacionalidad, pierde la de ese país, ¿cierto? Y queda probablemente con la del último. Con la del último. Digamos que en Colombia uno puede perder la nacionalidad, porque uno puede deshacerse de ella si quiere nacionalizarse en otro país y perder la colombiana, pero al momento de repatriarse puede recuperar la nacionalidad colombiana, ¿cierto? Entonces, eso generalmente no ofrece mayor lugar a dudas. El problema es cuando son migrantes o cuando son personas indocumentadas, que es lo que pasa generalmente en Estados Unidos con los latinos, y que estuvo muy en boga cuando Trump
empezó su presidencia, que iba a deportar todos los latinos y estas cuestiones, que estuvieran indocumentados o que no hubieran legalizado su estancia. Y que lo está haciendo. Pero eso, ¿a qué se debe también? A que entran por el llamado hueco. Sí. Cuando uno entra de manera irregular a un territorio, el Estado tiene plenas facultades para expulsarlo de él. Distinto es el caso de Laura, que llegó, cumplió los requisitos formales, se adhirió a una nueva forma de controlar esta problemática social que resulta siendo la migración de venezolanos en Colombia. Y entonces, a medida que vaya surtiendo y facilitando los pasos y los trámites legales, pues va a tener un poco más de acceso a lo que son los derechos colombianos, por así decirlo. Y algún día podría tener la ciudadanía o la nacionalidad colombiana sin perder la nacionalidad venezolana. Exactamente, al menos dentro de la ley colombiana actualmente uno puede adquirir la nacionalidad colombiana sin perderla del país de origen. Y lo mismo dice, o sea, si usted está residiendo en Colombia y tiene una nacionalidad distinta para adquirir la nacionalidad colombiana, no tiene que eliminar su nacionalidad del país de origen. Y cuando sea colombiano en otro país que permita la doble nacionalidad, tampoco se tiene que eliminar. Existe un mito, Laura, ahora tan de moda, pues estamos en una época electoral, no solamente en Colombia, sino en Venezuela también, ahora que Maduro le dio por convocar para abril a unas elecciones donde el único candidato es él. Pero eso es otro cuento. En Colombia también estamos próximos a unas elecciones ahora el próximo domingo. Y el mito es que entonces los venezolanos van a ir a votar a Cúcuta. Eso no es tan fácil, doctor Pardo. ¿Usted qué dice? Usted hoy no tiene cédula colombiana, o sea que usted no podría votar, pero sí podría votar para las elecciones de abril en Venezuela, en el consulado colombiano. Bueno, esa es otra cosa que yo vi unas noticias donde el CNE, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, dijo que los venezolanos que están fuera del país no podían ejercer el derecho al voto. Solo los que están legalmente residenciados en el país donde se encuentran. Ajá. La mayoría de los venezolanos no está residenciado legalmente en el país donde está. Muchos están como turistas, como ilegales, cuando mucho con un permiso, como es mi caso, pero legalmente residenciados, el que ya haya salido, o sea que usted no podría votar. No. Si es esa la condición, no, a menos que viaje a Venezuela. Ni como venezolana para las elecciones en abril, ni como colombiana para las elecciones de ahora el 11 de marzo. Exacto. Doctor Pardo, y el tema de la frontera. Yo sé, y lo han dicho, que muchos colombianos que estuvo en la época boyante de nuestro hermano país, como usted lo decía ahorita, y como lo decía Laura, lo confirma, cuando Venezuela tenía una economía boyante y nuestros colombianos y nuestros conciudadanos emigraron a Venezuela, más de 2 millones de colombianos lograron, incluso tienen familia allá y hicieron su vida. Ellos se nacionalizaron venezolanos, pueden votar allá, no perdieron la de acá, entonces también pueden regresar a votar aquí. Esa es la confusión que hay, no es que estén trayendo venezolanos a votar a Cúcuta, sino que el colombiano de nacimiento que se nacionalizó venezolano no perdió su nacionalidad colombiana, ¿sí, doctor? No pierde su nacionalidad colombiana, pero no podemos confundir dos términos, que son nacionalidad y ciudadanía. Ciudadanía. La ciudadanía es la que me permite a mí y me da la facultad de ejercer derechos políticos. Dentro de esos derechos políticos, el voto. La nacionalidad, si bien no la he perdido y me ofrece ciertos derechos dentro de mi país de origen y dentro del país donde también tengo nacionalidad, no necesariamente me está otorgando los derechos políticos, ¿cierto? Entonces habría que determinar el caso en concreto para saber si esa persona está apta para votar allá o acá. Digamos que para el caso de los venezolanos, como decía Laura, que fue una condición que puso el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, pues en Colombia no aplica de esa manera. Colombia, si bien es cierto, se estableció desde un principio que era quienes estuvieran residenciados en otros países los que se podían acercar para las elecciones nacionales. De hecho ya están votando. Hace 2 días abrieron urnas en el exterior. Entonces es muy normal que en ciudades como Miami, como Nueva York, donde hay muchos colombianos ya residenciados, opten por el voto de los comicios nacionales. Entonces eso es perfectamente válido. Lo que repito es, no se puede confundir nacionalidad y ciudadanía, porque ciudadanía es la que me ofrece a mí, la que me da los derechos políticos, mientras que la nacionalidad, si bien me da derechos, no necesariamente son los políticos, ¿cierto?
eso ya es otro tema también muy denso y largo y del que uno se podría extender, en el que uno se podría extender mucho, porque las implicaciones técnicas, jurídicas y sociales que tienen ambos términos son muy amplias. Entonces, dentro de lo que nos explicaba Laura, al hecho de no poder votar, efectivamente en Colombia no tiene derecho al voto porque no tiene el estatus de ciudadanía, que es el encargado de darle los derechos políticos. O sea, entonces, dentro de su nacionalidad, sí, pero es lo que nos decía, tendría que ir a Venezuela, votar y devolverse a Colombia. Da para terminar, Laura, y agradeciéndole que nos haya acompañado hoy como un testimonio pues, de lo que es el transcurrir de la vida y las peripecias que le toca nos toca a los humanos cuando decidimos crear fronteras. Sí. Agradecerles nuevamente por aceptar la invitación que le hace el canal comunitario para conversar con el doctor Víctor Pardo, que es especialista en esos temas y en otros temas, porque lo hemos tenido en otros temas y lo vamos a poder seguir teniendo, doctor Víctor, que nos acompañe en más temas acá, porque la intención es que el televidente conozca situaciones que a veces uno las ve en televisión y creen que no están pasando, y aquí las tenemos. A media cuadrita del canal, usted, venezolana, le ha tocado todas estas cosas que hoy nos relata el doctor Pardo. Laura, ¿cuál es la expectativa suya, ya para terminar y agradeciéndolo nuevamente? ¿Cuál es la expectativa suya en nuestro municipio? ¿Cuál es la expectativa hoy como colombiana, como venezolana residente de nuestro municipio, en nuestro país? ¿Piensa usted que aquí sí se va a quedar o que algún día regresará a su país? Desde luego que usted, como persona que no tiene, me contaba ahora, no tiene hijos, no tiene esposo, pues entonces de pronto le queda más fácil hacer todas esas, buscarse, rebuscarse como todos, pero sus familias, sus padres están allá. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que usted hoy tiene en Colombia? Bueno, por ahora, quedarme mi tiempo completo del permiso especial de permanencia, de volver a mi país, pues claro que me encantaría, pero mientras siga esta situación es complicado, es difícil. Pero sí me gustaría quedarme acá, establecerme por lo menos un buen tiempo. Por ahora, mis expectativas es los 2 años, que es lo que cubre el permiso especial de permanencia, y ya poco a poco se va viendo dependiendo de lo que, si de repente alargan un plazo, aprueban cualquier otra cuestión que me pueda ayudar a quedarme más tiempo acá, pues excelente, pero por ahora sí me gustaría estabilizarme acá. Gracias, Laura. Doctor Víctor, una pregunta bien complicada, la última para que despidamos este programa, y se me viene a la cabeza ahora, es un inmigrante, digamos venezolano, ecuatoriano, panameño, no hablemos de venezolano nada más, un inmigrante que en Colombia comete un delito, ¿es juzgado por las leyes colombianas o es juzgado por las leyes de su nacionalidad? Bueno, es un tema complejo, para otro complejo porque programa. es volver a examinar a los tratados de extradición. Otras normas. Sí. Bueno, digamos que Del Código la Penal. ley colombiana en su Código Penal delimita la territorialidad de la comisión de los delitos, Ajá. ¿cierto? Pero entonces ya tocaría examinar cuál es la normativa del país de origen de esta persona para determinar en qué aspectos podemos entrar a organizar. Bueno, la comisión del delito fue aquí, puede ser juzgado aquí, pero si en determinado momento solicitan la extradición, el país también puede optar por deportarlo para que sean ellos quienes juzguen. Como le digo, es examinar nuevamente cuáles son los 2 regímenes normativos que le son aplicables, aunque el hecho de cometer delitos aquí implica cumplir con las normas del país colombianas. donde los cometió. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, uno puede afirmar que la comisión de ese delito, al darse en Colombia, va a ser sancionada por las leyes colombianas. Qué bueno, doctor, que usted nos pudiera acompañar en otro programa de estos para que habláramos sobre todo eso, lo que son delitos extraditables, delitos, lo que es deportaciones, todo lo que tiene que ver con código penal en caso de emigrantes o extranjeros, ¿cierto? Igual nuestros conciudadanos colombianos que cometen delitos en otros países. Y los tratados internacionales que se tienen vigentes en el país. Doctor Víctor, muchas gracias por acompañarnos nuevamente al programa En Derecho, por compartir sus conocimientos con todos nuestros televidentes.
A ustedes muchas gracias. A usted, Laura, muchas gracias por ser el fiel testimonio de lo que es un inmigrante. Muchas gracias a Y- ustedes por la invitación. Y esperando que la situación se resuelva y que pronto puedan regresar a su país y Amén. encontrarlo en un estado de prosperidad como el que siempre tuvieron y que lamentablemente hoy ustedes no cuentan y que pronto a Colombia no le pase lo mismo. Dios quiera que no. Muchas gracias, doctor Víctor, muchas gracias, Laura, y hasta una próxima oportunidad.